respecto al dengue, algo que nos preocupa mucho a los argentinos. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, dio una conferencia de prensa y está Juan Pablo Guerri con Fernán Quirós, que inamablemente va a hablar con nosotros. Juanpi, todo tuyo, dale. Así es, Dani, sí, tal cual lo relatás, el tema esencial, más allá de haberse abierto las preguntas a algunas cuestiones políticas, tiene que ver con el dengue y hablábamos recién con respecto a la respuesta que ha dado la ciudad, la demanda que también se tiene, y en ese análisis primero que han hecho con respecto a los hospitales y esa necesidad de la gente de saber si tenía dengue o no, y finalmente esperar en esos hospitales, ¿cuál es el cierre de por lo menos esta primera instancia de respuesta por parte de la ciudad? Bueno, muchas gracias, buen día a todos. Como estabas comentando, ¿no? Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme en construir 18 unidades de febril, es decir, que como hicimos allá en el COVID con las unidades, las UFU, que estaban muy a la vista, claro, en esta oportunidad hemos construido dentro de los hospitales, pero para que las guardias sigan su normal devenir cotidiano y atiendan las emergencias, la problemática cotidiana, hemos sacado de las guardias toda la atención de los febriles hace más de un mes y todos los hospitales están atendiendo en unidades de febriles especiales, donde atendemos 50, 100 pacientes por día en cada hospital, sí, y por supuesto que esas personas se atienden, se examinan, se interrogan, se le hace todo el diagnóstico y luego se le hace un análisis de sangre que hay que esperar 2, 3 o 4 horas a que el análisis esté porque confirmamos el diagnóstico, porque vemos cómo están en el hemograma, las plaquetas, y eso significa por supuesto 50 o 100 personas esperando durante el día el estudio, sí, pero decididamente la gente se está atendiendo toda de manera oportuna y agradecer a todos los trabajadores del sistema de salud el enorme esfuerzo que están haciendo para que esto sea de esta manera. Quirós, yo lo quería preguntarle puntualmente, es una de las personas obviamente autorizadas que ha hablado lamentablemente por la situación que se estaba viviendo. La verdad es que no hemos recibido este tipo de diálogo o capacitación de parte del Gobierno Nacional. Varias consultas en cuanto a la manera de proceder. Puede ser que una persona, por ejemplo, tenga dengue y no tenga que hacer ningún tipo de análisis, que no vaya a un hospital. ¿De qué manera debería alertarse uno si está en su casa? Bueno, qué importante, Ana, gracias por la pregunta. Primero de todo, recordar, si vos tenés fiebre en la ciudad de Buenos Aires en los meses de enero, febrero y marzo, siempre, y sobre todo si esa fiebre no tiene un cuadro gripal, no tiene moco, no tiene tos, no tiene dolor de garganta, que es el típico formato gripal, siempre el dengue es una posibilidad. Y entonces hay dos cosas primeras que tenés que hacer por tu propia decisión. Lo primero es no automedicarte, es decir, no tomar ningún tipo de antiinflamatorio, lo único que podrías tomar es paracetamol si verdaderamente tenés voluntad de tomar algún medicamento. Pero todo lo demás que tenés en la gaveta no lo uses en este periodo, en estas condiciones. Lo segundo es hidratarte mucho. Vos sabés que el dengue, más del 95% de las situaciones son de verdaderamente pocos síntomas o síntomas que no conllevan gravedad. Pero el grupito que se va a hacer un dengue más significativo, incluso los que van a hacer un dengue grave o que van a requerir internación, típicamente se dan en las personas que se deshidratan en este periodo. Y como en alguna proporción de gente que la fiebre es alta, es la famosa fiebre que quebranta huesos, que te tiran la cama, que no tenés voluntad, que estás todo el día medio con ganas de dormir, la mayoría de las personas no tienen voluntad de tomar líquido. Entonces se deshidratan con mucha facilidad. Sí. Entonces el mensaje es, primero, no te mediques. Segundo, vos pones en los periodos del día que estás despierto, medio litro de agua, alguna bebida de rehidratación, lo que vos quieras, medio litro por hora, tomalo por más que no tengas voluntad. Y tercero, como preguntabas, Ana, es consultar al médico. Por supuesto que hay personas que tienen apenas 37,5 y no tienen ningún otro síntoma y no hay ninguna urgencia para ir al médico. Claro. Pero sí, y completo tu pregunta porque me parece también súper importante para la gente que nos escucha. Para no abarrotar los hospitales. El dengue típicamente... Yo apuntaba a eso también, ¿no? Sí. En caso de no necesitarlo, no abarrotar los hospitales. Para que la gente sepa bien, el dengue tiene 5 a 7 días de fiebre en los que van a hacer fiebre, ¿no? El 70% son asintomáticos, pero los que van a hacer fiebre tienen 5 a 7 días de fiebre alta. Para algunas personas, típicamente el dengue grave aparece cuando la fiebre corta, es decir, cuando termina la fiebre. Entonces, el periodo más crítico, que hay que estar muy atento, es si vos tuviste fiebre alta, es entre el 5.º y el 7.º día. Cuando se te va la fiebre, estate muy atento. Si te sangra un poco las encías cuando te cepillás, si te sangra la nariz, o si te sentís muy mareado o medio desubicado. Si algo nuevo aparece cuando la fiebre baja, es un signo de alarma que tenés que ir inmediatamente a hacerte atender. Bien. Fernán, Dani Grechel te saluda. ¿Qué hay que hacer con la vacuna? Porque mucho se ha debatido, uno escucha a algunos funcionarios que dicen, mira, no es recomendable vacunarse, otros te dicen, sí, está dentro de la opción de cada uno, aplíquense las 2 dosis.
¿Qué aconsejás o qué es lo ideal en este momento? Porque estamos entrando en la etapa ya de bajas temperaturas, pero yo pienso a futuro, ¿no? A lo que será el verano o fin de este 2024 y el verano del 2025. Qué importante, Daniel. Gracias por la oportunidad. Porque como bien decís vos, en las próximas semanas o meses es muy importante dar un mensaje bien claro para todos los argentinos y para todos los porteños de cómo vamos a manejar la campaña pública para el próximo ciclo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sabemos al día de hoy? Que sabemos que es una vacuna que es segura y eficaz. Primera cosa muy importante, porque eso no se puede poner en discusión. Segura y eficaz. Y ha demostrado su seguridad y eficacia en trabajos de niños de 4 años a 17 años y se ha podido proyectar esos resultados hasta personas de 60 años. Entonces sabemos que entre 4 y 60 años la vacuna es segura y eficaz. Arriba de 60 años aún no tenemos la información clara del nivel de eficacia y del nivel de seguridad, pero sí lo vamos a tener en breve porque creo que están recopilando ya suficiente información para que lo podamos decir. Hasta ahora sabemos eso. La pregunta que vos hacías es, ¿y a quién se la aplicamos? Claro. Bueno, con esa pregunta entonces, quería hacerte una repregunta, Quirós. A ver, te colocan lo que es el virus activo. Yo, por ejemplo, me di la vacuna. Yo me di la vacuna no solamente para mí, sino, por supuesto, también para toda mi familia. Creí que era una manera de prevenir de alguna forma. Ahora, lo que no tengo demasiado claro es lo siguiente. Teniendo el virus activo, ¿qué es lo que pasa si a los 3 días de colocarte la vacuna te termina picando un mosquito que tiene dengue? No, bueno, es una vacuna a virus atenuado. La palabra técnica es virus atenuado, que es la vacuna esta. Y por supuesto que, como cualquier otra vacuna, va generando una respuesta inmunológica para protegerte a lo largo de las semanas. Sí. Y sobre todo para la prolongación del efecto se pide una segunda dosis a los 3 meses. Y en el medio de ese proceso perfectamente te podés enfermar. Te picó un virus, te puedes enfermar perfectamente como cualquier otra persona. No va a perjudicar, digo, tener la vacuna y que me pique, porque esto me lo ha preguntado mucha gente, y la verdad no supe contestarlo de manera correcta. No va a perjudicar por esto de si te pica 2 veces el dengue, podés tener un dengue... Bueno, ahí traes otro tema, pero déjame terminar de contestarla a Daniel y vuelvo a la segunda infección, que también es otro tema súper importante. Decíamos, Daniel, que digamos, la discusión es a quiénes, cuándo y cómo. Exactamente. Bueno, al día de hoy, lo que sabemos, o al menos la mayoría de los expertos recomiendan, y la Organización Mundial de la Salud también, es aplicar la vacuna de manera focalizada y segmentada. ¿Qué significa focalizada? Priorizar como política pública, no de manera individual. Ana se decidió vacunarse y se puede vacunar, eso es una decisión individual. Pero como política pública, orientar la vacuna focalizada en los lugares donde hay una alta tasa de transmisión. Sí. Alta tasa de transmisión en las zonas endémicas, que eso en la Argentina está ocurriendo en el norte argentino, ¿no es cierto? Por eso es que esas provincias se han adelantado con la vacuna, porque básicamente es el grupo el foco al que se recomienda. Algunos departamentos de algunas provincias del norte, no es en toda la provincia, no es en todas las provincias del norte. Las que tienen más tasa de transmisión y que han sostenido todo el año. Y la segunda es segmentada, no a toda la población, no a las personas, bueno, no conozco la edad de Ana porque no le veo la cara, pero, 46 años. Pero no para todas las personas. Bueno, estarías afuera del rango de lo recomendable de la segmentación actual. Vamos a ver qué información tenemos a lo largo de este año. Pero actualmente en las provincias del norte, lo que más se recomienda... En Brasil, fíjate, Ana, han vacunado focalizado en departamentos, un montón de departamentos, y segmentado en niños de 10 a 14 años. Ese es el grupo que han vacunado en Brasil. Debería en el norte están vacunando sobre todo a personas en el calendario 20 y 40. Debería estar en el calendario de vacunas. Bueno, para la próxima campaña, sin ninguna duda, tenemos que dar una respuesta para toda la Argentina de manera clara y contundente, porque la sociedad se angustia escuchando diferentes opiniones, prioridades. La verdad que acá opiniones puede haber muchas, pero en algún momento, porque la ciencia no es exacta, opiniones puede haber muchas, pero en algún momento la Comisión Nacional de Inmunizaciones tiene que dar una recomendación, que el Ministerio de Salud de la Nación la defina, que los 24 ministros la acompañemos y la aprobemos y le digamos a la sociedad con claridad lo que vamos a hacer. Y eso es lo que yo espero que ocurra en las próximas semanas o meses para la próxima campaña. Pero para cerrar lo que me preguntaba Ana, es
Durante mucho tiempo se repitió que el segundo cuadro de dengue es mucho más grave, incluso se ha exagerado bastante y la segunda vez te podés morir. Se ha hecho una comunicación pública masiva que yo creo que es desproporcionada para el efecto que tiene la segunda dosis o la segunda vez que te enfermas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un mecanismo inmunológico que explica por qué una segunda infección podría tener alguna gravedad un poco mayor. El mecanismo inmunológico está sobradamente documentado, pero la evidencia epidemiológica que afirma cuánto peor o cuánto más grave puede ser es bastante pobre, y sobre todo los últimos trabajos, que son los dos trabajos publicados por ambas vacunas que están siendo evaluadas en fase 3, que es la vacuna de Takeda, la publicación que han hecho, y la publicación de la vacuna del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos y el Instituto Butantan de Brasil, que acaban de publicar en el New England Journal of Medicine. Cuando uno mira ahí los grupos no vacunados, que habían tenido dengue o no, y que después se enferman adentro de la evolución del propio trabajo, la diferencia de gravedad es verdaderamente pequeña. Entonces, ¿qué podemos dar como mensaje? La segunda infección podría potencialmente tener alguna gravedad mayor, verdaderamente esa gravedad en términos de diferencia es relativamente pequeña. Recién mencionaste algo muy interesante, porque en esto de que muchos aparecen en televisión opinando o dando su versión, y no hay nada mejor que hablar con alguien que entiende en la materia, y agradezco estos minutos que tenés, ¿no? Como ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, porque me parece interesante que la sociedad pueda escuchar a aquellos que están a cargo de una cartera tan importante, esencial, cuando hablamos de dengue. ¿Vos pensás que a nivel nacional faltó una campaña de concientización en materia dengue? Mira, yo lo que creo que el dengue es una enfermedad que requiere de muchas políticas públicas, de muchas acciones del Estado y de mucha cooperación entre el Estado y la comunidad. Porque, como siempre digo, más del 80% de los criaderos del mosquito están en el espacio privado, que es el ámbito del trabajo y el ámbito de los domicilios y peridomicilios de cada uno de nosotros. Entonces, si vos necesitas, además de las políticas públicas, necesitas la cooperación, necesitas que la sociedad comprenda con detalle, reciba una información transparente, clara, precisa, oportuna, de qué está pasando y cómo manejarse. Por eso creo yo que la comunicación en esta enfermedad es esencial. Hemos hecho nosotros en la ciudad un enorme esfuerzo de campañas publicitarias y de participación nuestra en todos los medios que pudimos, y yo creo que todos los gobiernos, inclusive el gobierno nacional, tiene que hacer el mayor esfuerzo al respecto, porque la sociedad tiene que entender con claridad qué estamos haciendo, qué está pasando, qué estamos haciendo y sobre todo qué puede hacer cada uno de los porteños. Yo voy a ir por una repregunta, Quirós. En realidad contestó sin contestar, creo que ha sido muy claro, pero contestó sin contestar. Yo le voy a preguntar cuál es su interpretación cuando un ministro nacional de salud lo que hace es únicamente comunicar que la gente se tiene que vestir con ropa clara, ropa holgada, y que el tema de la vacuna puede llegar a ser una decisión privada de cada domicilio. ¿Esa era la manera de comunicar? Ana, por eso, es que es un poco lo que acabo de decir. Yo creo que el Gobierno Nacional tendría que haber hecho un esfuerzo anticipadamente, es decir, que empezó a comunicar hace algo así como 2 semanas. Yo creo que lo debería haber hecho previamente con más intensidad. Es un poco lo que le contestaba recién a Daniel. Eso es lo que creo. Creo que debería haber hecho un esfuerzo mucho antes y con más intensidad. Pero eso no me quita a mí la responsabilidad mía de hacer mi parte. No, por supuesto. Poco, lo que yo siempre digo es, yo más que siempre estar viendo qué hacen los demás, lo que le tengo que dar explicaciones a los porteños por lo que hacemos nosotros, y es lo que trato de hacer todo el tiempo. Fernán, ¿en qué etapa de contagio estamos? ¿En qué fase estamos transitando los argentinos en tema dengue? Bueno, es muy importante tu pregunta. Es diferentes argentinos que el porteño o el área metropolitana, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, que es lo que yo debo explicarle a la sociedad, estamos en la etapa final de este brote epidémico. En el resto de la Argentina veremos cómo es el comportamiento de las provincias del norte durante este año. El año pasado tuvieron un comportamiento endémico, es decir, tuvieron todos los meses casos locales, no importados, casos locales. Es decir, que el virus estuvo circulando todo el año y el mosquito estuvo vivo todo el año. Veremos si este año se comporta de la misma manera y ya tenemos que declarar el norte argentino como zona endémica definitiva, ¿no? Pero en la ciudad de Buenos Aires estamos en la etapa final. Todavía, es importante lo que acabas de decir, Fernán, zona endémica definitivamente. Ojo con esto, porque lo acaba de decir, lo firma el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que es un... repetilo, Fernán, por favor, porque es un tema, es título de diarios. Por supuesto, bueno...
Lo hemos visto el año pasado, no han cortado los casos de circulación local en varios departamentos del norte a lo largo de todo el año. Eso significa que tuvieron un comportamiento anual endémico y veremos si eso se sostiene a lo largo de estos próximos años. Sí. Pero decididamente eso tiene mucho que ver con el cambio climático y mucho que ver con la urbanización desordenada, ¿no? Y la pobreza, porque naturalmente el virus se aprovecha del desorden socioambiental. Sí. Sobre todo el mosquito, ¿no es cierto? Socioambiental y también de las posibilidades de la gente. ¿Sabés qué te quiero preguntar, Fernán? Sobre los distintos repelentes que se utilizan. Fíjense, ¿no? Lo descoordinado que está el país, que hoy 2 repelentes te termina saliendo una vacuna. Pagás 25.000 pesos cada repelente, te compraste 2, bueno, sí, pagaste la vacuna para poder ir a inocularte. Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿qué hay de cierto en todos estos repelentes de alguna manera caseros que se utilizan? En el Chaco, por ejemplo, mucha gente de allá nos dicen que es algo muy común, que ellos hace mucho tiempo que tienen dengue, que no lo han podido cortar, como vos decías, y que utilizan algún tipo de repelente casero, porque justamente es para evitar ser picados. Bueno, fíjate, Ana, nosotros tratamos de anticiparnos a este tema porque sobre todo en los barrios populares de la ciudad claro, hay ciertas costumbres ancestrales que arrastran de un boca a boca de diferentes métodos caseros y algunos de ellos no tienen mucha evidencia científica de su utilidad. Sí. Entonces nosotros hemos tratado de alguna manera de acompañar ese movimiento, que no nos vamos a oponer, pero acompañar ese movimiento marcando que todos los repelentes caseros deberían tener una base de aceite de citronela, porque el aceite de citronela tiene cierta evidencia de la utilidad como repelente. Hicimos alguna demostración, como hacemos operativamente todo el tiempo en los barrios populares, hicimos una demostración pública, luego por supuesto hubo cierta mirada, cierta crítica, pero yo creo que importante lo que vos decís es el comportamiento social, hay que comprenderlo, hay que empatizarlo y sobre todo hay que ayudar a acompañarlo de manera de mejorarlo. Y la forma de mejorar y la recomendación es que todas esas intenciones de construcción casera, que son algunas de hace muchísimo tiempo que arrastran las comunidades, siempre agregarle aceite de citronela al 2.5% porque ese es un ingrediente que ha demostrado utilidad. Antes de que Juan Pablo Werri te haga la última consulta, Fernán, quiero agradecerte nuevamente el tiempo. A mí me parece esencial que los responsables de cada área de salud, a nivel ciudad, provincia de Buenos Aires, nación y en distintas provincias que están afectadas por el dengue, puedan hablarle a la sociedad, a la comunidad, porque son los responsables y en definitiva los que saben, los que nos pueden guiar. Nosotros simplemente comunicamos la información, pero aquellos que pueden ordenar y tranquilizar a la gente son justamente los funcionarios. Me parece fundamental esta tarea que estás desarrollando. Te lo quiero decir públicamente porque a mí me gusta que el funcionario que fue elegido por la gente le hable a la gente básicamente. Juan Pablo, la última consulta para el Ministro de Salud es tuya, dale. No, simplemente algo interesante que se dijo